Hola a todos, yo soy Carito y hoy vamos a hablar sobre depresión, no porque sea una experta, simplemente para poder compartir mi historia y las reflexiones que pude hacer hoy de ese momento de mi vida, porque por ahí le pueda servir a alguien que pueda estar atravesando algún infierno hoy o que lo haya atravesado en alguna ocasión y que aún no sepa cómo lidiar con eso. Bueno, y para hablar sobre esto me voy a remontar a mi adolescencia, más precisamente a mis 16 años. Ese año en noviembre cumplía 17, pero bueno, esto transcurrió en varios meses de ese año. Eh, y bueno, nada, quiero aclarar que no fui diagnosticada por ningún profesional de depresión, pero bueno, cuando uno toca fondo, digamos, no sé si hace falta que te lo diagnostiquen, vos lo sentís, por lo menos en mi caso me pasó así. Yo, bueno, eh, tuve un sueño, para ir un poquitito más al detonante de esto, tuve un sueño en el que recordé una situación traumática de mi niñez y bueno, fue doble trauma, claramente, porque fue ese sueño y a la vez volver a recordar ese trauma de esa situación difícil de mi niñez, entonces doble trauma para mí. Y bueno, me transformé en mi peor enemiga, básicamente. Eh, Mi diálogo interno era nefasto, mis actitudes para conmigo eran nefastas. Empecé a tomar muy malas decisiones para mí. Dejé la escuela, por ejemplo, ese año, entre otras cosas. Y, y bueno, poco a poco fue naciendo dentro de mí la idea de que si estaba o no estaba era lo mismo. Entonces, sí, fue creciendo y creciendo dentro mío la idea de dejar de existir. Claramente eso no pasó porque hoy estoy acá hablando con ustedes, pero sí, fue un poco difícil eso. Y bueno, y algo que también puedo decir es que la depresión, como para que se pueda entender un poco más, ponerlo más en palabras, yo pienso que es una acumulación de emociones negativas, ¿no? Vamos acumulando emociones, ¿no? Cosas que vamos sintiendo que nos incomodan o que nos hacen sentir mal, vamos como escondiendo, ¿no? Reprimiendo, tapando, y se van acumulando dentro nuestro, y eso se transforma en depresión. Bueno, y puede llegar a surgir un detonante, como en mi caso, ¿no? Repito, estoy hablando de mi propia experiencia, para otros tal vez lo pensarán diferente o lo habrán vivido diferente, pero siento que estaba con tantas emociones acumuladas que de repente hubo un detonante que explotó, digamos, todo eso y me llevó a esa depresión, ¿no? A tocar fondo. Así que bueno, la primera reflexión que quiero hacer es que tocar fondo es el comienzo. Digamos, nosotros tocamos fondo y esto recién empieza, no es que tocamos fondo y listo, ya está, ya se solucionó todo, me siento mejor que nunca, de repente no, es todo un proceso. Y a mí me gusta imaginar, por ejemplo, no sé, imaginemos que estamos bajando, ¿no? por el océano. Imaginemos un océano y nosotros ahí, con todas esas emociones que nos pesan, ¿no? Densas, que nos hacen bajar. Y tocamos fondo en el océano. ¿Y qué pasa? La vida nos quiere hacer seguir avanzando, porque la vida es constante cambio y avance, y avance, y avance. Entonces, como no podemos avanzar hacia abajo, ¿la vida qué hace? Nos hace avanzar hacia arriba de nuevo. Y eso fue lo que me pasó a mí, después de pasar por todo ese proceso. Al año siguiente empecé terapia, empecé de nuevo en la escuela, me anoté a guitarra, después a canto y empecé como a sacar mi parte musical, ¿no? A meterme más de lleno en eso
y a descubrirme desde ese lugar muchísimo más. Yo siempre, siempre amé la música, compongo música desde los 9 años, pero en ese tiempo fue como volver a nacer básicamente y abocarme de lleno a cosas que me hacían bien o a generarme metas y situaciones que me hicieran avanzar en la vida. Y sí, yo empecé a avanzar de nuevo en mi vida, pero el tema es que esas emociones seguían ahí. Entonces, claro, nosotros tocamos fondo y la vida nos hace volver a subir, ¿no? Seguir avanzando hacia arriba en este caso, pero si nosotros seguimos cargando esas emociones, ese ascenso se vuelve muy cuesta arriba, ¿no? Y eso fue lo que me sucedió claramente. Yo comencé a encaminar mi vida, pero, pero había cosas que todavía seguían ahí y, y lo hacían muy difícil, ¿no? Toda esta experiencia de volver a salir afuera y enfrentarme al mundo otra vez eh, fue muy difícil para mí también. Yo me daba cuenta de eso, pero claro, uno sigue con su vida, conoce a otras personas, se vincula, conoce personas súper maravillosas que te hacen disfrutar de la vida cada vez más. Y bueno, y otras que por ahí te generan muchos aprendizajes también. Pero bueno, sí, uno sigue avanzando, pero siempre, o sea, lo que puedo entender hoy es que no fue que de la noche a la mañana, listo, se terminó esa depresión. Eso seguía ahí conmigo, porque yo no había logrado exteriorizar esas emociones. Y acá es donde va la segunda reflexión que quería hacer. Qué importante que es exteriorizar, ¿no? Yo en ese momento estuve muchísimos meses sin contarle a nadie sobre mi sueño, pero a nadie, nadie, o sea, me lo guardé, me quedé con esa mochila durante meses, yo sola lidiando con eso. Todos veían las actitudes que yo tenía, pero nadie entendía por qué. Y yo tampoco me preocupé por que lo entendieran. Lo callé y no pude exteriorizarlo. Y hay muchísimas cosas que también me guardé conmigo después de eso, cuando yo empecé a encaminar mi vida, que tampoco las exteriorizaba. Y por eso seguían ahí. Por lo tanto, algo que puedo entender que tal vez podría haber hecho mejor, que no digo que me arrepienta, porque digamos, todo lo que viví, hice lo que pude y de todas maneras me llevó a donde estoy hoy, todas las decisiones que fui tomando, así que tan mal no me fue, creo hoy eso, y lo siento. Porque aprendí muchísimo de mí y de otros, entonces no me arrepiento para nada, pero sí digo, bueno, hoy puedo decir si tuviera que mejorar algo de lo que sucedió, podría decir que, bueno, exteriorizarlo hubiera sido una buena opción para no cargar tanto con eso y que el camino de ascenso, como dije, no se hiciera tan cuesta arriba. Así que nada, exteriorizarlo. Y si vemos que, no sé, que no tenemos a nadie en quien confiar o sentimos que nadie nos puede comprender, que nadie va a poder escucharnos de la manera que quisiéramos, como a mí me pasó, porque no es que no tenía a nadie, pero el sentirse solo es diferente. O sea, vos puedes estar en un lugar lleno de gente y sentirte solo igual, y puedes estar en un lugar súper vacío y sentirte lleno y sentirte acompañado. Eso depende de cada quien, ¿no? Y yo en ese momento me sentía tan sola que por más que estuviera otras personas al lado, prefería no decir nada, callarme y dejar todo eso para mí. ¿A quién le iba a importar? ¿No? Yo en ese momento no me valoraba para nada. Venía de eso, ¿no? De ser mi peor enemiga, entonces no le encontraba el sentido a que alguien quisiera escuchar lo que yo tenía que decir. Entonces me lo guardé. Pero en el caso de que podamos sentir podamos sentir que no tenemos a nadie cerca o que los que tenemos cerca tal vez no van a querer escucharnos, lo que podemos hacer es, no sé, escribir sin filtro lo que sentimos, grabar una nota de voz
Digo, esas cosas que uno después las puede descartar, ¿no? Podemos quemar el papel, borrar la nota de voz. Pero digo, exteriorizarlo significa eso, sacarlo, ponerlo en palabras, ¿no? Para que no esté solo la emoción ahí ni el sentimiento, sino poder contar cómo me estoy sintiendo. Aunque sea un espejo, mirarme un espejo y verme yo y contármelo. Hoy me estoy sintiendo así. Esa es una buena herramienta como para, pienso yo, como para poder liberarnos de esas emociones, ¿no? Y poder empezar a alivianar nuestro camino de ascenso. Bueno, la tercera reflexión que quería hacer es que no estamos solos, de todas maneras. Nos tenemos a nosotros mismos. Y esto tiene que ver con algo que decía recién, ¿no? Que podemos estar en un lugar lleno de gente y sentirnos re solos, o podemos estar en una habitación vacía y sentirnos súper acompañados. Tiene que ver con eso. Y esto tiene que ver también con un video que yo hice hace algún tiempo, de amigarnos con nosotros mismos, de cosas que podemos hacer para amigarnos con nosotros mismos, porque en sí tiene que ver con eso, con amigarnos con nosotros, con sentirnos nuestro mejor amigo. Pensemos, cuando nacemos, estamos nosotros. Sí, nuestro papá, nuestra mamá, puede estar nuestra familia, pero estamos nosotros. Y durante toda la vida vamos conociendo personas que llegan a nuestra vida y se van, llegan otras y se van de nuevo. Pero siempre estamos nosotros, con nosotros. Eso sin ninguna duda. Entonces la clave es siempre poder trabajar de a poquito en amigarnos con nosotros mismos. Qué sé yo, empezar a cambiar nuestro diálogo interno. Esto que decía recién de que mi diálogo interno era tremendo, terrible. Yo, sí, odio era lo que salía de mi boca. En cambio después fui empezando a cambiarlo a eso, ¿no? Empezar a alentarme a mí misma. Aunque al principio no me lo creyera, porque obviamente si uno se siente mal con uno y se odia y tiene esa cosa, ¿no? Esa mirada tan distorsionada de que uno no es nadie, entonces va a costar al principio. Pero créanme que va a valer la pena porque con el tiempo nos vamos a empezar a creer eso. Aunque al principio no te lo creas, decite, dale, eh, vos podés hacer lo que quieras con tu vida. Está buenísimo esto que estás haciendo ahora, o esta idea que se te ocurrió. ¡Wow! Qué bien que te ves hoy, qué bien que te queda ese pullover. ¡Wow! Estás increíble. No sé, aunque al principio no nos lo creamos, digámonos cosas, digámonos palabras de amor, y así vamos a empezar a cambiar nuestra relación con nosotros mismos. Parece una pavada, pero genera un cambio radical de nuestra propia percepción de nosotros mismos. Y es súper importante esto. Es súper importante para poder abrirnos con otros. El primero, poder abrirnos con nosotros mismos. Y empezar a tener esos momentos de soledad para ver cómo nos sentimos, para observar nuestras emociones y nada, para sentirnos en buena compañía estando con nosotros. Y que cuando estemos con otros podamos sentirnos también en buena compañía, eligiendo estar con otros, no porque necesitamos estar con esas personas para no sentirnos solos, o porque no nos queremos a nosotros mismos, o porque no disfrutamos de nosotros mismos. Entonces, sí, la cuarta reflexión es esa, no estás solo, te tenés a vos. No, es súper importante no olvidarnos de eso. Y la cuarta y última reflexión que quería compartir hoy es que obviamente este camino, ¿no? de sanación que yo estoy haciendo y que puede hacer cualquier otra persona, no es que todos los días van a ser alucinantes y hermosos y no, la vida pasa y en la vida pasan cosas que nos gustan y otras que tal vez no nos van a gustar tanto. Entonces, o simplemente, no porque haya pasado algo en concreto, sino porque algún día nos levantemos con un humor que, o con poco ánimo,
podamos sentirnos mal. No, que no cunda el pánico, no es que va a volver esa depresión, no hay que asustarse en esos momentos, porque ahí es cuando uno tiene que incorporar estas herramientas para dejar fluir esas emociones, ¿no? Porque hablábamos recién, ¿no? La depresión son emociones estancadas. Entonces, para no volver a eso, lo último que tenemos que hacer es reprimirlas. Entonces, si un día nos sentimos mal, permitámonos sentirnos mal. Hoy tengo la energía baja, hoy no estoy de mi mejor ánimo, pero reconocerlo, darle la cara a eso, ¿no? Es súper importante darle la cara a cómo nos sentimos y darle la cara a todo en general, ¿no? A nuestra luz y a nuestra sombra. Yo he hablado en otros videos también de nuestra luz y nuestra sombra. Digo, esto tal vez fue parte de mi sombra y fue parte de mi pasado. Entonces yo no lo puedo reprimir, yo no puedo guardármelo para mí, ay no, esto no, que nadie se entere. No, no, no. Fue parte de mi pasado. Entonces yo ya pude asumirlo y por eso estoy hoy lista para compartirlo con otros. Por ahí hace un tiempo no me sentía tan lista para hablar de esto y que otros lo supieran, pero hoy me siento preparada porque entiendo que puede servirle a otras personas este mensaje que puedo transmitir desde mi propia experiencia. Y además, bueno, ya atravesé un proceso en el que siento que el aprendizaje ya está hecho de alguna manera. No es que soy una experta en todo, pero el aprendizaje de este episodio de mi vida, que fue hace tantos años, yo hoy tengo 33, y esto fue cuando yo tenía 16 años, así que imagínense el tiempo que pasó. Y yo recién lo comencé a sanar hace algunos meses, un año y pico, comencé a sanar todo esto, así que imagínense cuánto tiempo hace que vengo arrastrando todas estas emociones. Pero digo, tal vez hoy le pueda servir a alguien que, que todavía no esté listo para hablar de todo esto. No importa, no importa. No, esto es sin presiones, simplemente con dulzura, siendo dulces con nosotros mismos, siendo amorosos con nosotros mismos, dándonos nuestros tiempos y encontrando de a poquito las maneras, ¿no? Las herramientas. Estas son todas herramientas que me han servido a mí hoy para poder sobrepasar esto, para poder sanarlo, para poder liberarme de todas esas mochilas. Y por eso las comparto, pero otras personas pueden encontrar otros métodos. Esto no es una receta de cocina, digamos. No es que yo les brindo una receta y lo van a poder sanar, digamos. El proceso de cada quien es súper personal y respetable. Y tal vez algunas cosas de las que dije resuenen con algunos y otras no. Pero digo, estas cosas son las que me sirvieron a mí. Y, y bueno, tal vez le puedan servir a alguien más, ¿por qué no? Así que bueno, sí, ojalá pueda ayudar un poco, aunque sea. Y, y nada, hasta acá el video de hoy. Si les gustó, no se olviden de darle al me gusta, compartirlo, comentar si quieren y suscribirse al canal si les interesa el contenido. No olviden que fluir es el mejor antídoto para ser felices y nos encontramos en la próxima entrega. Les mando todo mi cariño y un abrazo gigante.